Bien, comenzamos la clase de esta semana y continuamos viendo el concepto mol, solamente que ahora lo vamos a aplicar a un ejercicio de un poquito de mayor dificultad. Ya no nos vamos a extralimitar tanto, en todo caso este tipo de ejercicio no es tan complejo, lo que vieron es lo que es, ¿ya? Y recordar un poquito lo que vimos la semana pasada con respecto a dicho concepto. No olvidemos entonces que el mol ya es esencialmente una unidad de medida que nos permite determinar átomos, moléculas, iones, partículas, cantidades de sustancia, etcétera. ¿Ya? Se calcula en base al famosísimo número de Avogadro, ya que es ese 6,02 por 10 elevado a la 23. Vuelvo a repetir, pueden ser átomos, moléculas, iones, partículas, etcétera. Ya ahí es un poco más amplio la definición. Y estuvimos viendo un poquito también algunas cosas de importancia con respecto a la tabla periódica. No olvidar, por favor, el concepto de la masa atómica o el peso atómico, ya que técnicamente es lo mismo, aparece prácticamente en todas las tablas periódicas. Yo les dejé un anexo con algunos de los valores más comunes, ¿ya? O los que más se utilizan y redondeado al entero. Ya en ese caso, siempre recordemos que vamos a trabajar con un valor aproximado del entero. Aquí es bien difícil aproximarlo porque lógicamente los números de después son puros ceros. ¿Ya? Entonces, en este caso podemos decir que la masa atómica es simplemente 1 y suprimir todo lo que está después de la coma. En este caso, ¿ya? También hablamos del número atómico que se simboliza con la letra Z, ya es una Z, y la Z en este caso se condice o son equivalentes, pero solo en este caso particular del hidrógeno, con la masa atómica. Y hay varias explicaciones, esencialmente ahí el por qué. La más simple es que el núcleo atómico del hidrógeno no tiene neutrones en su estado más simple, por lo tanto al no tener neutrones el peso es solo el del electrón y prácticamente las partículas subatómicas pesan lo mismo. ¿Ya? Entonces lógicamente la cantidad de protones y electrones es la misma, por lo tanto la masa atómica y el número atómico también va a ser el mismo y que por coincidencia uno, ya es solamente eso, un dato extra. Pero lo que me tiene que quedar claro a mí es que este número, vuelvo a repetir, no es el mismo en los otros elementos. Ya en algunos casos es el doble, en algunos casos es pasadito el doble, en otros casos es un poquito menos que el doble. ¿Ya? Del valor, la masa atómica del valor con respecto al número atómico. Vimos algunos ejemplos también y ahí ya lo podíamos ver con el sodio, el calcio, el azufre y podemos ver que el sodio, que tiene una masa atómica de 22,9, ya nosotros lo vamos a aproximar esencialmente a 23. El calcio tiene una masa atómica de 40,08 ya gramos por mol y lógicamente en ese caso vamos a trabajar con 40. ¿Ya? Entonces, los redondeos en resumidas cuentas son relativamente sencillos. Ya no hay nada del otro mundo y vuelvo a repetir, por ejemplo, en el caso del sodio, el número atómico del sodio es 11. Ya, entonces es lógico que sea 22, un poquito más en ese caso, va a ser 23 la masa atómica o peso atómico. A mí me lo enseñaron hace mucho tiempo atrás como peso atómico, entonces como difícil salir de masa a peso, lógicamente en lo práctico el concepto peso y masa es lo mismo, pero en realidad no lo son, ¿ya? La masa no varía, el peso sí puede variar. ¿Ya? Eso es como para cerrar ahí ciertos conceptos pequeñitos nomás en realidad. Bueno, estuvimos viendo algunos ejercicios, ya muy sencillos. Recordemos que estamos trabajando con una regla de 3. En este caso me estaban describiendo que un mol de sodio equivale a 22,9923 gramos de sodio. Entonces yo hice una pregunta, vamos a cambiar un poco el ejercicio para que no sea copiado y pegado. Entonces, ¿cuántos moles? No, más fácil, en 4 moles. Moles de sodio. En 4 moles de sodio, ¿cuántos gramos, ahí está, de sodio hay? Esa es como una pregunta muy simple para empezar la clase y recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Ya? Muy sencillo. Tenemos que hacer esto en igualdad. Voy a trabajar en este espacio que estoy señalando aquí con el puntero. Yo sé este dato, este es el dato que yo manejo, el que acabo de encerrar, esa es la información que yo conozco, vuelvo a repetir, se las entregué en las guías, así que no era tan difícil determinarlo,
¿ya? Entonces, si un mol, perdón, si en un mol se me borra porque no estoy acostumbrado a escribir con el puntero táctil. Y lo saqué, lo desempolvé, pues si lo tengo es para aprovechar de usarlo. En un mol de sodio, ahí está, en un mol de sodio, nosotros tenemos 22,99 gramos. Ya de sodio, ahí podemos complementar. ¿Ya? Y me están haciendo esta pregunta de acá abajo. Entonces yo voy a asociar los moles con los moles acá arriba. Entonces, 4 moles, perdón, paso a hacer clic en el botón que no tengo que hacer clic. Ese es el tema. 4 moles de sodio, ahí está. ¿A cuánto equivale? Ahí está la X en gramos. Ya, muy sencillo. Entonces, lo que nosotros hacemos, voy a cambiar de color, ahí sí. Vamos a tomar este valor que está aquí, lo voy a multiplicar por este valor que está acá. Y después de hacer la multiplicación, vamos a cambiar de color, ahí sí, y dividimos por esto que está acá. Y eso es lo que se conoce vulgarmente como regla de 3. ¿Ya? En resumidas cuentas, estamos haciendo una equivalencia, estamos buscando una ecuación, un valor X en dos fracciones, ¿ya? Muy sencillo. Y lógicamente vamos a trabajar, volver al color anterior. Entonces, técnicamente estamos haciendo esto. El 4 con el 22,9. Aquí tenemos la X y aquí tenemos un 1. Entonces, lo que yo tengo que hacer es despejar el valor de la X. ¿Ya? Entonces, 22,9 por 4 y eso lo dividimos. 22,99, que lo pueden trabajar con 23 si no hay ningún problema. Por 4 y eso lo dividimos en 1 y eso va a ser el equivalente a X. ¿Ya? Ahí pueden hacerlo, se los dejo ahí libre para que ustedes lo puedan hacer en caso que no los hayan hecho los ejercicios, que no eran mucho, eran más que nada como para que quedara claro el concepto. ¿Ya? Esto es esencialmente lo que vimos la semana pasada. Ahí aparecieron también los valores del calcio, del azufre. Vuelvo a repetir, en la guía aparecen varios valores más. Si no me equivoco, hay un valor por cada ejercicio. ¿Ya? Entonces, mejor si yo les entrego la información. En caso que no se entregue la información, se les va a entregar una tabla y ustedes van a tener que acceder a la información que está compilada, por así decirlo, en una tabla o directamente en la tabla periódica, ¿ya? Pero siempre la información inicial, el valor del mol de ese átomo, que se condice, vuelvo a repetir, con el del peso atómico, es una información que ustedes no deben memorizar porque no tiene ni un sentido. ¿Ya? Siempre es bueno no utilizar la memoria en eso, sino que más que nada en la operatoria, en cómo sacar el ejercicio o la igualdad, por sobre estar memorizándose datos que podrían ser completamente innecesarios. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente, y aquí comienza la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a aplicar el concepto mol, pero a compuestos, ¿ya? Porque nosotros sabemos que la tabla periódica, ordena átomos. Pero los átomos interactúan entre sí. Los átomos en la materia o en la naturaleza no se encuentran solos. ¿Ya? Yo puedo hablar de hidrógeno, puedo hablar de su peso atómico, etc. Pero el hidrógeno en estado molecular, perdón, en estado atómico es difícil encontrarlo. Es mucho más fácil encontrar el hidrógeno en estado molecular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de hecho lo que acabo de decir, aquí voy a rayar un poquito, es muy difícil encontrar ahí sí, el hidrógeno de esa forma en la naturaleza. ¿Ya? Es una representación. Es mucho más fácil encontrarlo de esta forma en la naturaleza. ¿Ya? En estado de una molécula estable. Lo mismo el oxígeno. El oxígeno en la tabla periódica tiene un estado de oxidación de -2 y es virtualmente imposible. No podríamos respirar ese oxígeno, nos quemaría los pulmones. ¿Ya? Entonces nosotros el oxígeno respirable, el oxígeno que permite la vida a gran parte de los organismos eucariontes, es un oxígeno que siempre lo van a encontrar en estado molecular. ¿Ya? Con sus orbitales completos, con su estado de oxidación en cero, ¿ya? Su valencia, como se decía antiguamente. Entonces no lo vamos a encontrar en estado atómico, sino que al encontrarlo en estado molecular, las cantidades de moles, ¿ya? Y ahí donde viene la complejidad quizás de esto, o el peso molecular, que no es lo mismo decir peso atómico o masa atómica que masa molecular. ¿Ya? Uno es la masa del átomo, ahí tendría que representar la masa de este, ¿ya? De hecho, la masa, ya lo vimos, del hidrógeno es 1.
¿ya? 1 gramo por mol. Pero en la molécula, aquí ese 2 que está aquí abajito me está indicando que hay 2 hidrógenos. Entonces tendría que forzosamente multiplicar ese 2 por la cantidad de la masa molecular del hidrógeno. Y ahí recién tendría la masa total de esa molécula de hidrógeno. Lo mismo con el oxígeno. Y eso es lo que está haciendo un poco, o se está representando un poco en el cuadro que está ahí. ¿Ya? Voy a borrar, muy sencillo, no nos compliquemos tanto. Bien, el número de moléculas en un mol de cualquier compuesto se llama el número de Avogadro y eso es el valor que nosotros ya vimos, 6,022 por 10 elevado a la 23. Un mol de cualquier compuesto es una muestra del compuesto con una masa en gramos igual a la masa molecular de dicho compuesto. Y ahí es donde, vuelvo a repetir, quizás se puede hacer un poquito más complejo. La descripción es más compleja en realidad de lo que se ve. ¿Ya? No es tan difícil. Miren, muy simple. Miren aquí tenemos un ejemplo práctico. Un mol de agua. Habíamos visto cuánto es un mol de hidrógeno con el peso atómico, la masa atómica. Un mol de oxígeno con la masa atómica del oxígeno, etc. Entonces, mira, aquí tienen el oxígeno. ¿Ya? Un mol de oxígeno. Muy sencillo. La masa atómica del oxígeno, ahí está, este es un valor establecido, es 16. Ya siempre va a ser 16 gramos por mol. La tabla periódica sí me lo va a indicar. En realidad es 15,9, pero vuelvo a repetir, el peso atómico del oxígeno, al ser 15,9, nosotros lo vamos a aproximar a 16 para trabajar con un entero, para que sea más fácil hacer el cálculo incluso de forma mental. ¿Ya? Entonces la masa del elemento, no del compuesto, solo del oxígeno. ¿Ya? El elemento sería el oxígeno, el compuesto sería el agua. Sería de 16. Eso es solo en el agua. El oxígeno del agua solito pesa 16 gramos por mol. Y en el caso del hidrógeno, acá está, vamos a cambiar de color para resaltar un poco. Ahí está el hidrógeno. Hay 2 moles. ¿Por qué hay 2 moles dentro del agua? Muy sencillo. Porque ese 2 está asociado al hidrógeno. Perdón. Está asociado al hidrógeno. Ahí sí. ¿Ya? No al oxígeno. Miren. Cuando nosotros hablamos de cociente estequiométrico de una molécula, ya voy a dibujar el agua. Ahí está H2O. 2 cosas. Aquí hay 2 números que no se están viendo. Que en química no se escriben, sino que simplemente se entienden que existen, pero no se escriben. ¿Ya? Es feo decirlos, porque sería como decir subir para arriba o salir para afuera, sería como una reiteración. Si yo en una molécula coloco su átomo, que en este caso el oxígeno, automáticamente aquí debería haber, un 1. Automáticamente. Pero no se escribe, no se escribe por convención. Nunca se colocan los unos en química. Se empieza a contabilizar siempre del 2. Porque si tú escribes el oxígeno, ya asocias dicho 1 de forma inmediata. ¿Ya? Por ejemplo, voy a cambiar de molécula. El CO2. Molécula sumamente sencilla, muy común. Aquí hay 2 oxígenos. Pero aquí hay un carbono que no se está escribiendo. Está presente porque ya escribí la C de carbono, pero no se le coloca el 1, no indica la cantidad de carbonos que hay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se presume que es un 1. Así de sencillo. Lo mismo pasa con el oxígeno del agua. ¿Ya? Y el otro número que no se escribe es el valor de cantidad que se coloca aquí. La cantidad de moles, la cantidad que debería ir aquí. Como en este caso no hay nada, uno coloca un 1. Hay una molécula de agua. Distinto fuera, voy a borrar, perdón, para tener más espacio. Distinto fuera que yo tenga 2 moléculas de agua. Y ese 2 que está aquí, ese 2, en realidad va a multiplicar las cantidades de ese 2 de hidrógeno, que siempre va a estar así porque es la naturaleza del agua que lleve 2 hidrógenos, y el 1 del oxígeno que estaría acá. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que segregar esto por los átomos que lo constituyen, yo tendría que multiplicar este 2, voy a cambiar de color para que me vayan siguiendo,
este 2 que está aquí con ese 2 para indicar las cantidades totales de hidrógeno. Entonces yo tendría 4 hidrógenos, porque 2 por 2 son 4. 4 hidrógenos. Me faltó la S. Y después, este 2 que está aquí de nuevo, que indica que son 2 moléculas de agua, va a multiplicar a ese oxígeno chiquitito que está ahí. Y 2 por 1 serían 2 oxígenos. Perdón. Me pasó lo mismo delante. Ahí sí. Oxígenos. Ahí sí. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando vean una molécula. Ya, vamos a cambiar, a ver si me entendieron. Siempre que esté vacío un valor, no quiere decir que no exista, está ahí, pero en un 1. Ya, el 1 nunca se escribe en química. ¿Ya? Por ejemplo, el amoníaco. NH3. Ese es una. Ahí sí, un hidrógeno para que se vea clarito. Entonces, el nitrógeno, voy a cambiar de color. El nitrógeno no tiene el cociente del 1, pero ahí está. Entonces, si yo tuviera que cuantificar cuántos nitrógenos hay 1. Ahí está. ¿Y cuántos hidrógenos hay? Hay 3. Perdón. Ahí está. Ahora, ¿cuántas moléculas de amoníaco hay aquí? Como no hay un valor aquí adelante, es 1. Siempre que esté vacío el dato, es 1. Por lo tanto, miren aquí el agua. Mira que estoy más destacando ahí. ¿Cuántas aguas hay ahí? 1. Por eso indica aquí, vuelvo a repetir, 1 mol. Si yo hubiera tenido aquí, voy a borrar de nuevo. Si yo aquí me hubieran dicho 2 moles, ese 2 equivaldría a que aquí hay un 2 acá. Perdón. Me equivale a un 2 ahí. 2 moles, 2 moléculas de agua. 3 moles, 3 moléculas de agua. Y así. Entonces, moles es equivalente a cantidad de moléculas, como lo dijimos antes. Mole, la cantidad de átomos, moléculas, sustancia química, iones, etc. En este caso lo vamos a asociar a moléculas. Un mol, una molécula. ¿De qué en este caso? Borrémoslo. ¿De qué en este caso? Va a ser de agua. ¿Ya? Muy simple. Y esa molécula de agua, vamos a anotarla acá. Esa molécula de agua se compone así como está, ese 1, ahí lo vamos a colocar grande, se compone por 2 hidrógenos y de un oxígeno que ese 1 chiquitito no se anota. Nunca se va a anotar. Ustedes lo pueden anotar para que se haga más cómodo después para poder hacer el conteo. Y esto tiene un peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del hidrógeno? Acá abajo, por suerte me dieron el dato, es 1 gramo por mol. Entonces aquí yo tengo 1 gramo por mol. Y después me colocan la cantidad del oxígeno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? En la tabla periódica, lo pueden buscar, pesa 16 gramos por mol. Ya, tengo los pesos de sus átomos. Lo lógico, y siempre que ustedes ya hayan separado los átomos, lógicamente aquí hay un 2, ¿ah? Ese 2 que está ahí, lo voy a volver a destacar, del hidrógeno, multiplica este valor. Por lo tanto, en realidad ustedes deberían tener, y eso es lo que sale abajo, 2 gramos, porque 2 por 1 son 2. 2 gramos mol. Perdón. No estoy acostumbrado a usar la tableta. Hoy día saqué la tableta precisamente para poder escribir con mi caligrafía. Mol. Ya, ahí sí. Entonces, el peso o cuánto equivale un mol de agua, ahí está, es equivalente a la suma de los
pesos o masas moleculares o masas molares, ahí están, de sus átomos constituyentes, de todos. Entonces ustedes tienen 2 gramos mol más 16 gramos mol. 2 más 16 es equivalente a 18 gramos mol. Quedé corto, ahí me faltó pizarra. Ese sería el peso del agua. Esa molécula de agua que está aquí pesa 18 gramos partido mol. Un mol de agua pesa 18 gramos mol. Ahora yo les podría preguntar, ya tengo el dato de cuánto pesa el agua. ¿Ya? Ya tengo el dato. Entonces, ahora vamos a complejar un poquito el ejercicio. Vamos a borrar. Ya ahí limpiamos la pizarra. Perdón. Vamos a la pluma. Ya de nuevo. Ya tengo este dato. Yo ya sé que un mol... Perdón, ese era el ejercicio siguiente. Yo ya sé que un mol... Debo pasar a apretar un botón en el lápiz. Un mol de agua pesa 18 gramos mol. Muy simple. Entonces, ¿qué pasa si yo les pregunto cuánto pesa X gramos mol? ¿Cuánto pesa? 5 moles de agua. Ahí sí. Tengo que separarlo el lápiz. 5 moles. Ya, tenemos el dato. Voy a cambiar de color para que ustedes me sigan. Ahí sí. Yo ya tengo este dato que acabo de calcular. Lo anoté acá arriba para establecerlo como regla, como igualdad. Y esta es la pregunta. 5 moles de agua, ¿cuánto pesan? Entonces yo hago mi pequeña regla de 3. ¿Ya? Recuerden que en cierta forma es una ecuación con una X de variable desconocida que va a ser esa que está ahí. Entonces 1 gramo pesa 18. 5 gramos, 5 moles, perdón. ¿Cuánto vale la X? Multiplican, muy simple. 5 por 18 y eso lo dividen en 1 y les da el valor de la X. Pueden hacerlo con la mano pensando. Ya, muy simple, 5 por 18. O en su defecto, lo pueden usar en la calculadora del teléfono, en la calculadora que tengan a mano. No es, en el caso de que haya una prueba, por ejemplo, las pruebas son todas con calculadora. Ya en química está completamente disponible la calculadora para poder hacerlo porque yo no necesito que ustedes estén memorizando cosas. Necesito evaluar el cómo llegaron al resultado. Y la única forma del cómo llegan al resultado en ese caso es cuadrando bien los números. Si cuadraron bien los números, el resultado va a ser fijo. ¿Ya? Entonces, no es tan complejo en ese caso. Bien, vámonos con otro, pues. Veamos si quedó claro esto. Ahí está. Un mol de CO2. ¿Cuánto vale o cuánto equivale un mol del famosísimo dióxido de carbono? Gas que nosotros exhalamos continuamente, por cierto. ¿Ya? Lo estamos botando producto de la respiración. Ya, pues vámonos entonces. Aquí tenemos anotemos las cantidades primero. Ya, recordemos que el carbono aquí tiene un 1 chiquitito que no se anota. Perdón. Un 1 chiquitito ahí que no se anota. Es un C1 o 2. En realidad sí debería decirse. Entonces, perdón, se me fue. Un carbono. Y oxígeno, ahí me está indicando cuánto hay. Son 2 oxígenos. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces, un carbono me voy a la tabla periódica o a la tabla que le entregué. En este caso, el valor yo se lo estoy dando. ¿Ya? Un carbono pesa 12, esa es su masa atómica, 12 gramos mol. ¿Ya? Muy sencillo. Y el oxígeno, ya lo dijimos, pesa 16. Pero ojo aquí, porque aquí hay un temita. Con 16 gramos mol. Pero ojo, yo tengo 2 oxígenos.
Entonces tengo que multiplicar 16 por 2. Por eso aquí aparece el 32. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Me van siguiendo? Voy a limpiar. Yo en química yo soy mucho de rayar la pizarra, así que prepárense. Volvamos. Tenemos un carbono, tenemos dos oxígenos, ahí sí, uno y uno. Ahí está el valor de la masa atómica del carbono. Vuelvo a repetir, pueden usar una tabla periódica. Aquí está la masa atómica del oxígeno, 16. Entonces yo multiplico, por eso aquí está un carbono, un mol. Miren, 1, ahí está, con un mol. 2 con 2 mol. La gran pregunta es, ¿de dónde salen esos dos? Salen de ese 2 que está ahí. Ese 2 indica que hay 2 moles de oxígeno en la molécula de CO2 más el mol de carbono. Ahora ustedes podrían decir entonces, el CO2 tiene 3 moles bajo ese concepto. Claro, porque tiene un mol de CO2 más 2 moles de oxígeno. No, no opera de esa forma. ¿Ya? Así que no se pongan a hacer sumas que no corresponden. ¿Ya? Un mol de CO2, una molécula de CO2 contiene un, un mol de carbono y 2 moles de oxígeno. ¿Ya? Vuelvo a repetir, se lo voy a anotar aquí. Un mol de carbono, 2 moles, ahí está, de oxígeno. Así de sencillo. Y son los valores que pusimos acá adelante. Y ahí ustedes pueden ver que son estos valores de aquí. ¿Ya? Y que son esos valores que están ahí también. Entonces, como que los números en cierta forma se están condiciendo. Entonces, yo ese mol lo multiplico por 12, me da 12. Pues si 12 por 1, 12, ahí está. Y 2 por 16, 32. Ahora yo sumo 12 más 32 y eso me da 44. Por lo tanto, en un mol de CO2, ustedes encuentran 44 gramos por mol de CO2. Ahora recién yo les puedo agrandar el ejercicio. Vamos, veámoslo. En 3 moles de CO2, ¿cuántos gramos hay? Los dejo en silencio ahí un ratito para que lo piensen. ¿Cómo hacerlo? Vamos a cambiar de color mientras tanto. Voy a borrar arriba también, para tener espacio para poder hacerlo. Mientras tanto ustedes lo están haciendo, ¿no es cierto? Ahí está. Limpiecita la pizarra para seguir trabajando. 3 moles de CO2 equivalen... Oh, borré el dato importante. Bueno, está ahí. Ese dato. ¿Ya? Entonces yo sé... Miren, voy a cambiar el orden. Yo sé, el mol es con mole, ¿ya? Que un mol de CO2, lo acabamos de calcular, ahí está, equivale a 44 gramos de CO2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Recuerden, siempre los moles, miren aquí, los moles se ordenan con los moles, los gramos se ordenan con los gramos. Entonces, 3 partido 1 es igual a X partido 44. Despejen la X. Así de sencillo. Ahí es un cálculo matemático. Entonces ustedes toman el 44, lo multiplican por 3 y lo dividen por 1. Regla de 3. Por eso se llama regla de 3, porque hay 3 valores y tú estás buscando el cuarto que falta. Y esto está en una igualdad. Entonces me quedaría 44 por 3 dividido 1. Ese es el valor de X. Sáquenlo ahí en la calculadora.
En la PAES, de datos así, freak. En la PAES, muchas preguntas no tienen el resultado final. Las alternativas tienen esta misma expresión. Esta es la A, la B tiene una mentira, la C tiene una mentira, pero están expresadas como que el ejercicio le falta el uso de la calculadora. Vuelvo a repetir, porque en química yo no necesito saber cuánta matemática saben. Necesito que ordenen bien los datos. La calculadora es la que me hace el cálculo matemático, ¿ya? Pero ese es un caso de, vuelvo a repetir, es responsabilidad de matemáticas. Por eso no se lo piden. Muchas veces. Muchas veces. En este caso, ustedes, vuelvo a repetir, pueden sacar el teléfono ahí en la casa o el computador, pueden hacer el cálculo con la calculadora y les va a dar el valor. Eso necesito yo. Necesito que sepan ordenar bien. Que en los gramos, por ejemplo, error clásico. Vamos a hacer un ejercicio mal, porque a veces uno se equivoca y hace ejercicios mal. ¿Ya? Yo ya sé, vamos a anotar aquí de nuevo, que un mol de CO2 equivale a 44 gramos de CO2. ¿Ya? Ahí está la igualdad. ¿Me quedó feo el 2? Ahí sí. Porque la saco de ahí. La saco de la suma de esto. Y esto sale de la multiplicación de esto por esto y esto por esto. Para que no se olviden. Entonces la pregunta es muy simple. Muy simple. 5 moles ya. 5 moles de CO2. ¿A cuántos gramos equivale eso? De CO2. ¿Cuánto equivale? Entonces, clásico error, ¿ya? Y esto pasa, y por eso lo voy a escribir con otro color verde ahí para que sea bien destacado, que estos gramos me los colocan acá. Entonces me dicen 44 gramos de CO2 equivalen al valor que está aquí, 1 mol de CO2. ¿Y cuál es el error? Gramos con moles. No puede escribirse así. Tienen que colocarse las mismas unidades debajo de las otras. Por lo tanto, moles tiene que ir acá abajo moles. Y si hay gramos aquí en la pregunta, tiene que ir gramos aquí. ¿Cómo debería ser correcto? Marquémoslo de la forma correcta. Corrijamos el ejercicio. Borremos ahí y arreglémoslo. La pregunta es, 5 moles de CO2, ¿a cuántos gramos equivalen? Vamos a colocar aquí el dato correcto. Vamos a cambiar de colorcito. Moles con moles. Entonces, un mol... Perdón, ahí va a andar molestando de nuevo el lápiz. Es porque yo cargo mucho la mano. Un mol de CO2, que es esto que está aquí, equivale a 44 gramos de CO2. Gramos, perdón, ahí sí, gramos con gramos, moles o mol con moles. Y ahí recién yo puedo hacer mi ecuación o hacer el cálculo, si ya me aventuro a hacer el cálculo. Entonces coloco en mi fracción 5 partido 1 es igual a x partido 44. Multiplico 44 por 5. Entonces x es igual a 44 por 5. Y hay un puntito para que no se confundan. Dividido 1. Y eso me va a dar el valor de la x. Háganlo ustedes en este pequeño instante. Y ahí le va a dar la cantidad de gramos que equivalen 5 moles. O sea, con una regla que yo conozco, con datos, información que yo ya calculé, que yo ya extraje, yo ahora puedo determinar cuántos moles hay en la ecuación. Es una igualdad. Vámonos con otro ejercicio. Y este es el último y después de eso ya podemos pasar a la guía práctica. Que vuelvo a repetir, lo que tienen que tratar de hacer es ordenar muy bien los datos, que sean correlativos unos con otros y estamos listos. Probablemente todos los ejercicios me van a saber igual, ya van a tener el mismo sabor. Eso quiere decir que me quedó clara la mecánica del desarrollo del ejercicio. ¿Ya?
Bien, esto ya lo habíamos visto, conocíamos la molécula. Esta es la molécula de amoníaco. Ya no confundir amoníaco con amonio, porque el amonio, bueno, es el amoníaco NH3, que en solución acuosa, perdón, ahí sí, cuando se junta con agua, esa agua libera un hidrógeno y se lo pasa y transforma en amonio. Este de acá es el ion amonio, ion positivo. Y este de acá es el amoníaco. Son en realidad químicamente diferentes. Sí, pues si uno tiene un 3 y el otro tiene un 4. ¿Ya? Hasta ahí, químicamente. Hoy día estamos en química. El profe de biología probablemente les diga otra cosa, pero no me interesa el profe de biología hoy día. Hoy día es química. ¿Ya? Vamos entonces. Oh, se me fue una raya. Un mol de NH3. Recuerden, volvemos. Ahora sí la raya es válida. NH3. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo un nitrógeno y tengo aquí, ¿cuántos tengo acá? 3 hidrógenos. ¿Por qué? Porque aquí abajito hay un 1 que no se escribe. El 1 aquí no se coloca. Y estamos hablando de un mol, por lo tanto es un 1 ahí. ¿Ya? Así de sencillo. Esos son los números que no se ponen. Recuerden que el 1 nunca se escribe. ¿Ya? Si yo coloco, no sé, una molécula grande, a ver, hierro y oxígeno. O sea, el óxido ferroso. ¿Ya? Este es una F, por cierto. Y dice feo, no, dice óxido ferroso. Y hay un átomo de óxido de hierro con un átomo de oxígeno. ¿Ya? Así de sencillo, el 1 no se coloca. ¿Ya? Borramos. Ahí sí. Entonces, un nitrógeno, que no se escribe, vamos a colocarlo aquí. 3 hidrógenos, perdónenme. Ahí sí. Se me borra la otra guatita. Ahí está. Un nitrógeno, 3 hidrógenos, que se condicen con los valores en moles que están aquí. Ahí están. Ya son lo mismo. Si yo me voy a mi tabla, reviso en una tabla periódica, la tabla que les publiqué la semana pasada, ya probablemente el nitrógeno tenga una masa de 14 gramos mol. Perdón, apreté algo que nada que ver. Ahí sí. Ahí está, 14 gramos mol. Y el hidrógeno es 1 gramo por mol. Pero recuerden que son 3 hidrógenos que valen 1. Por eso tienen un 3 aquí. Y tienen un hidrógeno que vale 14. Por eso tienen 14 acá. Si ustedes suman 14, esto se suma. Porque el compuesto tiene sus átomos sumados. El nitrógeno, para ser específico, y aquí vamos a mirar una bola química, el nitrógeno se está conectando con 3 hidrógenos. De esa forma. Y ahí formó la molécula de manera estable. Entonces el nitrógeno sumó 3 hidrógenos. Por ende, por eso es que se suman los pesos atómicos. El peso atómico del nitrógeno se suma con 3 hidrógenos que están rodeando el nitrógeno de esa forma. Y todo esto, perdón, ahí se me escapó el hidrógeno, todo eso pesa 17 gramos mol. Por lo tanto, un mol de amoníaco equivale a 17 gramos de amoníaco. ¿Se dan cuenta cómo cambia el peso? Recién vimos en el CO2, un mol, ¿ya? Y por eso la unidad de mol es variable. Un mol de CO2, de dióxido de carbono, ya la molécula anterior, que ahí está, pesa 44 gramos. Pero un mol de amoníaco pesa 17 gramos. No tienen el mismo peso. Miren, por coincidencia, creo que estaba el agua aquí. Ahí está el agua. El agua pesa 18 gramos por mol. En un mol hay 18 gramos en el agua. ¿Ya? Entonces, un mol es un valor que va a ser variable dependiendo de los átomos o las moléculas con las que estén trabajando.
Por eso no podemos definir así un mol como algo que es nomás. Un mol de hierro va a ser distinto en peso a un mol de uranio, por ejemplo. Porque el uranio es extremadamente pesado. Muy pesado. Probablemente de lo más pesado que hay. Ya, pues. Entonces, hagamos un ejercicio con los datos que tenemos. Voy a borrar ahí la molécula en estado tridimensional. Ahí sí, borremos todo esto. Ya. Cambiemos de colorcito. Ya, este es mi dato. ¿Ya? Esta es mi regla. Esto siempre va a ser así. Un mol de amoníaco, lo acabo de calcular. Un mol de amoníaco vale 17 gramos o equivale a 17 gramos de amoníaco. ¿Ya? Incluso podría pesarlo. O sea, yo junto amoníaco en polvo, lo junto 17 gramos, te presento un mol de amoníaco. Que es mucho más tangible, porque yo no les puedo decir, miren, les presento aquí la molécula de amoníaco. No, pues no se las puedo presentar, pero sí les puedo presentar un mol, ¿ya? Porque tiene una equivalencia en gramos. No nos compliquemos, muy sencillo, para poner en práctica. 4 moles. Perdón, mi problema de la tarde. 4 moles de NH4. ¿A cuántos gramos de NH4, perdón? ¿A cuántos gramos de NH3? Voy a borrar eso porque me equivoqué. Equivalen. Y no es 4. Dios mío. Me estarían colgando. Cambiar el lápiz. Ahí sí. 4 moles de amoníaco. Traten de hacerlo ustedes ahora, solitos. Vamos a dejarlo ahí. Me voy a limitar a explicar poco porque en realidad ustedes ya, creo yo, que algo me pescaron en la clase. Recuerden siempre ordenar los datos de forma correcta. Los moles con los moles, los gramos con los gramos. Que sea un clásico error. Gramos me los cruzan con moles y estamos mal el ejercicio del tiro. Entonces la regla es en un mol de NH3, que es lo que aparece arriba, hay 17 gramos de NH3. Entonces mi ecuación me queda 4 partido 1 igual a X partido 17. Vamos al cálculo matemático. X, despejo la X. 17 se multiplica con el 4. El 4, recuerden que el puntito es una multiplicación por 4 dividido 1. Y ahí está el valor. Sáquenlo con la calculadora y fíjense si les dio. Si no les da el valor, lo voy a sacar. Este sí lo voy a hacer, porque los otros se los dejé para que lo saquen ustedes, pero para que lo puedan calcular. 17 por 4, 68. O sea, todo esto equivale a 68 gramos por mol. Perdón. Entonces, en 4 moles de amoníaco, en 4 moles hay 68 gramos por mol. Porque yo sabía cuántos gramos habían en un mol. Y ese cálculo fue el que hice inicialmente en la tabla acá. Aquí. Entonces, todo eso me dio esta información que está aquí. Y esa información la uso para cuando me hagan alguna pregunta. Y se dan cuenta, tiene como 2 etapas el ejercicio. Ya, si no soy ordenado, si no soy metódico, lo más seguro es que tenga el ejercicio malo. ¿Podrían hacerlo mentalmente? Sí, por supuesto que sí. Pero el resultado nunca va a variar. El resultado, si ustedes hacen esto mental, debería darle 68 gramos por mol. No les dio, quiere decir que tienen un error. En alguna parte están cometiendo un error.
Así de sencillo. Ya, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Vamos a cerrar ahí la idea, ya con los cálculos químicos, que lógicamente se pueden hacer un poco más complejos. El mol se puede utilizar para obtener factores de conversión útiles en cálculos químicos que envuelvan elementos y compuestos, que fue lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Un mol calculado en 6 elementos, el cobre, el aluminio, el plomo, el azufre, el cromo, el magnesio, se dan cuenta, tienen distintos valores. Es el mismo mol, pero un mol de cobre pesa 63 gramos. Un mol de aluminio, 27 gramos. Un mol de plomo, 207. Y ahí está el por qué el plomo es tan pesado. El azufre, ya lo habíamos visto, un mol de azufre pesa 32 gramos. El cromo, que ya es un metal más sólido, 52 gramos. Y el magnesio pesa 24 gramos. Entonces vuelvo a repetir, un mol va a tener distintos pesos. Y van a depender esencialmente de los átomos o de que esté compuesto la molécula, qué átomos tenga la molécula con la que estoy trabajando. Porque ya vimos que un mol de CO2 no es lo mismo en gramos que un mol de amoníaco. ¿Ya? Es muy diferente. Bueno, ahí está, pues. Un mol, el mismo mol, un mol, pero calculado en 4 compuestos diferentes. El agua, ya los habíamos sacado, 18 gramos. El cloruro de sodio, que es la sal común, pesa 58 gramos. La aspirina, cáchense la aspirina, 180 gramos, un mol de aspirina. Es casi como el del plomo. Un poquito más, un poquito menos. Y el cloruro de níquel, 237 gramos, que es una sal. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Voy a dejarle un ejercicio a ver si lo pueden hacer al tiro y con eso cerramos la clase de hoy. Es un ejercicio un poquito más complejo porque hay que hacer unos cálculos adicionales, pero vamos, yo estoy seguro que me quedó claro. Cerramos con este. Ya, tratan de hacerlo. Volví. Bueno, aquí ustedes pueden pausar el video, ¿no es cierto? Y hacer el ejercicio y pasar directamente a la resolución por la magia de las clases online. ¿Ya? Veamos el ejercicio. Dice, calcule la masa molar de la molécula de glucosa. Muy sencillo. Vamos entonces. Lo primero son las cantidades. De hecho, aquí está como un poquito más explícito. La molécula de glucosa tiene 6 carbonos. Tiene 6 carbonos. Tiene 12 hidrógenos. Y tiene 6 oxígenos. Por cierto, ahí están. ¿Ya? Entonces tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. ¿Ya? Aquí podemos ver el elemento, el carbono, la cantidad, 6, el hidrógeno, 12, la cantidad 12, porque ahí dice que hay 12, ahí dice que hay 12, ¿ya? Y el oxígeno, 6. ¿De dónde sacó esos 6? De ese 6 chiquitito que apenas se ve ahí, ¿ya? Ese 6 que ustedes están viendo ahí, que apenas se ve medio borroso, ese, ¿ya? La masa atómica, puedo ir a la tabla periódica, puedo sacarla por internet. En este caso yo se las doy. Qué paleteado soy, miren. 12 gramos por mol la masa atómica. La del oxígeno, 16. Y la del hidrógeno, súper livianito el hidrógeno, 1. Pero ojo, son 12 hidrógenos. O sea, no es poco. Ya, pues, entonces multiplicamos para sacar los pesos o las masas. Multiplico la cantidad por la masa atómica. Entonces yo tengo 6 átomos de carbono, que los 6 pesan 12. Entonces 6 por 12, 72. Tengo 6 átomos de oxígeno, que están. Lo multiplico por este 16 de acá. 6 por 16, 96. Ahí pueden ir haciendo el ejercicio ustedes solitos. Y los 12 gramos, perdón, los 12 hidrógenos se multiplica por 1 y quedo con 12. 12 por 1, 12. ¿Ya? Sumo todos estos valores. 72 más 96 más 12. Y ahí me indica. La masa molar de la glucosa es de 180 gramos. En un mol de glucosa, ustedes tienen 180 gramos. Mira la pregunta. ¿Cuántos gramos habrán en 2 moles? Excelente pregunta. Vamos, aquí ustedes pausan el video
y hacen su ejercicio y después comprueban si es verdad o no. ¿Ya? ¿Cuántos moles habrán en... No, cuántos gramos, perdón, habrán en 2 moles? ¿Cuántos gramos hay en 2 moles? Pausen y veamos qué nos sale. Ya, volvemos. Ya, pues, ¿cuántos gramos? Recuerden que siempre que venga este cuántos, en realidad esa es la variable que yo tengo que calcular, esa es mi X. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de ordenar esto rápido. ¿Ya? Lo primero, el dato que tengo acá arriba, transformémoslo a dato. Un mol, esto equivale a un mol de glucosa. ¿Ya? Esa es la glucosa. ¿Ya? Un mol de glucosa. Y me está preguntando cuántos gramos hay en 2 moles. ¿Ya? Entonces, transformémoslo en ecuación todo esto. Yo sé que 180 gramos de glucosa, perdón, de glucosa, ahí sí, equivale a un mol. Esto es lo que yo calculé arriba. ¿Cuántos gramos? X, no lo conozco. ¿Cuántos gramos de glucosa? Glucosa, ahí sí. Hay en, ¿cuánto? 2 moles. 2 moles. Lo pasamos a ecuación. Muy simple. Vamos a anotarlo acá abajito. 180. Recuerden, miren, gramos con gramos, moles con moles. Los datos siempre ordenados, uno debajo del otro. ¿Ya? Gramos con gramos, debajo de los gramos, moles debajo de los moles. 180 entonces partido la X es igual a 1 partido 2. Despejen la X. Esto es lo que tengo que hacer ahora. X es igual a 180 por 2 dividido 1. X es igual a 360 gramos. Sí, está bien, gramos. Gramos por mol en realidad, ya ahí sí. Entonces, 2 moles de glucosa contienen 360 gramos por mol. Así de sencillo. Entonces, si se dan cuenta, la clase anterior estuvimos viendo cuántos moles equivalían los átomos, ¿ya? Y los valores se los fui dando dependiendo del peso atómico. Y ahora eso que acabamos de ver lo ponemos en práctica, ¿ya? Pero con compuestos. Entonces los átomos forman compuestos, forman moléculas, y eso es lo que nosotros en este caso acabamos de determinar a cuántos gramos equivalen esos moles. ¿Ya? Entonces la unidad de mol en realidad depende mucho del átomo, ya depende en el caso de la molécula de los átomos que componen esa molécula. Y vuelvo a repetir, un mol de glucosa, cáchense, pesa 180 gramos. Un mol de glucosa. Y un mol de agua pesa 18 gramos. Entonces hay una diferencia. ¿Ya? El mol depende del peso atómico del átomo con el que estén trabajando. ¿Ya? Eso. Hoy día la clase quedó un poquito más larga. La primera clase fue como de presentación. Hoy día me tomé la molestia de hacer más ejercicios para que queden claritos, ya, porque de aquí en adelante, ahora los ejercicios van a usar la información que vimos la semana pasada, esta semana, y los de la próxima semana van a ser un poquitito más complejos, vuelvo a repetir, porque toman la información que ya hemos visto previamente. Hagan la guía, suban las respuestas para que yo las pueda revisar y de esa manera tenemos la retroalimentación completa. Ya, niños, nos vemos próxima semana. Cuídense. Un abrazo. Chao, chao.